Eh, Bien, hemos quedado en que presenta algunas reflexiones un poco en torno al libro que vine a Chile a presentar, que recién salió en Metales Pesados, que se llama Tierras en Trance, Arte y Naturaleza después del Paisaje, que bien, espero que hable algunas cuestiones que acá en la línea biosocial ustedes están abordando, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Como el título lo delata, yo más bien le entro a la cuestión del pensamiento posthumanista, postnatural, de estas cuestiones relacionadas con la estética. Puedo circular el libro y por ahí después hablar un poco más de esto. Ahí Claudia y Sebastián me propusieron que hable un poco sobre, digamos, cómo se relaciona ese texto que, para resumirlo casi groseramente, es un intento de estudiar lo que emerge una vez que la forma del paisaje, como, ¿no? El modo en que en Occidente, desde el Renacimiento, nos relacionamos con un mundo ambiente, ¿no? Con un mundo ambiente pensado obviamente desde formas diferentes de las que nos pensamos incluso como humanos hoy, como un ambiente para otros seres, ¿no? Bueno, ahí la pregunta para mí era un poco, una vez que el paisaje como el lenguaje plástico, poético, fílmico, ¿no? De lidiar con una exterioridad física, ¿no? Hace agua por todos lados, como forma capaz, ¿no? de organizarnos nuestra relación con el ambiente, ya sea natural o no natural. Hace crisis, emergen nuevas propuestas estéticas y después por ahí podemos hablar un poco más en detalle sobre cuáles son, ¿no? O cómo las pienso, pero resumiendo, es un libro que se propone al menos mirar cómo ese proceso se da desde la arquitectura y sobre todo la arquitectura del paisaje, ¿no? Que de por sí es un género que trata como de pensar desde la construcción de espacios lo que yace como, ¿no? Por fuera o en el límite de ese espacio construido y organiza nuestra relación con el espacio no construido, a la poesía, al cine, a la escultura, o lo que deja de ser escultura en cierto momento. Bien. Y ahí, durante esta investigación, me encontré con algunas manifestaciones que, digamos, desde lenguajes estéticos, como por ejemplo la poesía, proponen algo así como epistemologías implícitas, ¿no? De lo viviente, que hoy día me parece resuenan mucho, ¿no? Con líneas contemporáneas, ¿no? de pensar más allá de naturaleza-cultura, para citar, ¿no? un libro importante de Philippe Descola. Entonces, nada, empiezo con un poema de quizás el gran poeta brasilero moderno, que es João Cabral, poeta pernambucano, y este es un poema de un poemario que se llama O Cão Sem Plumas, el can o el perro sin plumas, que bueno, podemos hablar de esto después, pero lo importante es que es parte de una trilogía de poesías dedicadas al río Capivari, que es un río que desciende del sertón, ¿no? del paisaje árido interiorano, y desemboca
en Recife. Y un poco este poema en particular habla de esta desembocadura del río, que es un río muy lento, lodoso, ¿no? Que recorre esta ciudad, como el texto dice en un momento, como un perro cruza una calle, ¿no? Entonces nada, encontré esta grabación donde João Cabral lee este poema y entonces, bueno, ahí está, y después lo trato de desplegar un poco, ¿no? Entonces ahí está. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece, o que vive fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida, o silêncio, o sono, o corpo que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. Como todo o real é espesso. Aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espessa. Como um cachorro é mais espesso do que uma maçã. Como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro. Como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro. Como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso, como uma maçã é espessa. Como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Aquele rio é espesso como o real mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra. Porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Como uma fruta é mais espessa que sua flor. Como a árvore é mais espessa que sua semente. Como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. E espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia. O dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Más o menos se entiende, ¿no? Entonces, esa poesía se llama Discurso do Capibari, ¿no? Como el habla del propio río, ¿no? Y me parece que es un poema que de algún modo plasma en la lengua lo espeso de lo que Jason Moore llama, ¿no?, la red de lo viviente, the web of life, ¿no? Capitalism and the Web of Life es el título del libro. Y es interesante pensarlo, es decir, interesante que este es un poema que trata de pensar la ciudad desde el río desde la ciudad, es decir, así como la ciudad se desborda, se abisma materialmente en el río, ¿no? Aquí en la poesía también lo humano se abre a estas vidas, a estas materialidades que está llevando, arrastrando consigo, ¿no? En las cuales se confunde, ¿no? Se abisma, o sea, un poema interesante, pensando también que es de los años 50, 60, ¿no? Entonces muy anterior a Jason Moore, por ejemplo, ¿no? Pero la idea de la red de lo viviente está ahí. Y también está ahí esta vinculación que trata de hacer Moore, capitalism in the web of life. Están las cuestiones sociales, económicas, ¿no? Está la cuestión de la migración que va llevando, arrastrando el río, así como está la idea de que lo humano también conlleva literalmente, ¿no?, a cuerpos
animales, vegetales, bacteriales, lo humano como un ambiente, ¿no? Pero también como en el ambiente. Lo humano, lo ambiental se liquifican de igual manera, ¿no? Y en coagenciamiento, diríamos, hoy día, ¿no? Todo se enreda en esa espesura de lo viviente. Lo que me interesa en este poema, y me lleva un poco a relacionarlo con el libro, es que en esta confluencia de vitalidades no hay un punto de vista unificado, ¿no? No hay un yo poético, a pesar de que el poema se llama el discurso du Capibaribe. Ese yo es en realidad un nosotros, o sea, la personalidad, ¿no? del discurso es disperso. Y ya que no hay punto de vista, no hay un sujeto capaz de observar, de ordenar desde la distancia esta red de lo viviente, y menos todavía de someterla a grillas de clasificación, ¿no? Es decir, la espesura de lo viviente va de algún modo transgrediendo o desbordando las individualidades discretas de los cuerpos que va nombrando el texto, la manzana, el perro, ¿no? O sea, desde el momento, eso me parece súper interesante, desde el momento que el lenguaje los haya como objetos, ya se van deslizando, ¿no? Y eso de una vida que va entri, ¿no? que entra en otras vidas, me parece incluso lingüística, poéticamente, un hallazgo genial, ¿no? Vivir es ir entre, ¿no? O sea, disolverse, recomponerse todo el tiempo en ensamblajes, en devenires, sin que haya tampoco un principio unificador, trascendental, ¿no? Lo espeso no es aquí un principio, una especie, ¿no? de matrix, de madre naturaleza, es una horizontalidad, ¿no? que va articulando estos agenciamientos. Entonces, de ahí, obviamente tampoco hay paisaje en este poema, ¿no? No hay paisaje en el sentido de un entorno físico percibido visual o incluso sensorialmente por un sujeto de cognición, ¿no? que se constituye precisamente a partir de su remoción, ¿no? del entorno que percibe, ¿no? El paisaje, tal y como se configura desde Alberti, desde teorías renacentistas, ¿no? La composición plástica se funda, ¿no? en una especie de ojo divino que se distancia, que se remueve, ¿no? de esta inmanencia de lo material que por ende puede percibir como tal, ¿no? Y al que ahí está como el comienzo de también ideas de cuerpo-mente, de bio-zoe, etc., ¿no? Incluso la idea heideggeriana del animal como pobre de mundo, ¿no? Porque no se puede colocar en esta posición, ¿no? de contemplar el mundo como paisaje, ¿no? De removerse de la inmanencia. Es interesante que eso para discutir digamos, contra interpretaciones del texto. Acabo de decir que en el texto no hay paisaje, y obviamente lo hay porque el paisaje, el poema está organizado en una suerte de alternación discurso do Capibaribe, paisagem do Capibaribe. Es decir, hay, al menos nominalmente, una especie de estructura cinematográfica de plano contra plano, ¿no? El río desde la ciudad desde el río, pero una vez como
la ciudad y el río están desde siempre entremezclándose en esa espesura lodosa, nunca están en el poema, y eso lo acabamos de ver incluso como poéticamente, ¿no? Se trabaja esto, nunca están en exterioridad una en relación al otro, ¿no? Uno nunca está del todo en la ciudad o en el río en este poema, sino que hay un borde absolutamente poroso, ¿no? entre ambos. Entonces, más bien la relación que construye el poema entre río y ciudad, que un poco también son, ¿no? Sociedad y naturaleza, es la de un constante devenir ciudad y devenir río, ¿no? Que en realidad son gradualidades de un mismo ensamblaje. Y un ensamblaje, eso me parece muy importante, un ensamblaje material, ¿no? Material en el sentido en que lo concibe Jane Bennett, por ejemplo, en Vibrant Matter, ¿no? Materia vibrante, donde, me anoté acá la cita, ella dice, ¿no? Para describir su idea de ensamblaje, each member and proto-member has a certain vital force, but there is also an affectivity proper to the grouping, as such an agency of the assemblage, ¿no? Una agencialidad propia del ensamblaje más que de cada miembro discreto de este ensamblaje, pero también hay una agencialidad de cada miembro discreto del ensamblaje, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Hay manzanas, perros, hombres, pero también está el todo mayor, que no es un todo trascendental, ¿no? Es un ensamblaje. De ahí vuelvo a mi pregunta: ¿cómo concebir una estética ambiental después del paisaje, o incluso después de la idea del ambiente como como environment, como entorno, ¿no? Entorno siempre al sujeto trascendental humano. Estética ambiental ahí es obviamente una especie de placeholder, ¿no? Es un término en el que no tengo ninguna fe, porque lo ambiental ahí todavía arrastra la idea previa, ¿no? de división. Es un marcador provisional del lugar vaciado de lo que desde Kant la estética occidental había conocido como la belleza natural, ¿no? La famosa idea de la belleza natural, del Naturschönes en Kant, cuya fundación, abismo, era lo sublime, ¿no? Das Erhabene, que también es la sensación, digamos, de impotencia delante de la magnitud inconcebible, pero que según Kant, en una especie de giro dialéctico, ¿no? puede producir goce una vez que la podemos inteligir, una vez que, ¿no? sí la podemos de algún modo domar a través de un goce que pasa por la recomposición del sujeto, ¿no? Que se hace cargo de su propia perturbación, ¿no? Yo pasé 4 o 5 años en Suiza, ¿no? Entonces hice el famoso tour del Erhabenes, era el Matterhorn, ¿no? Pero entonces la estética natural, la Naturästhetik a partir de Kant, en Occidente estaba encargada siempre de revelar la verdad de la que son indicativos supuestamente nuestro goce o pavor delante de esta naturaleza exterior, ¿no? Estas afecciones que nos causa, ¿no? Ya sea como belleza o como sublime,
digamos, el arte las tiene que trabajar para revelar, ¿no?, la verdad profunda que subyace a estos afectos. Y ahí me remito a un libro interesante de un filósofo alemán, Martin Seel, que escribe o publica a principios de los 90 Estética de la naturaleza, o sea, una especie todavía de, una vez más, reivindicar a Kant, ¿no? Después voy a marcar el punto donde lo dejo atrás, ¿no? Pero ahí al hacer un poco al repasar qué había sido esas estéticas de la naturaleza, está marcando de una manera interesante dos grandes tendencias en pugna, ¿no?, que podríamos llamar de mímesis versus inventio, ¿no?, con sus nombres en latín. Por un lado, la naturaleza como ideal o como esencia, la imitación de los cuales debe ser el objetivo y también la cumbre a la que puede aspirar cualquier representación, ¿no? El objetivo es llegar cuán cerca se puede, ¿no?, a captar esa verdad ideal o esencial contenida, ¿no?, en la naturaleza. Eso, por un lado, es la vertiente mimética de la estética natural. Por otro lado, está también la noción, y ahí entra la invención, de la recomposición artística, ¿no?, de la naturaleza como comienzo, ¿no?, apenas como una especie de primer escalón para la liberación del ingenio humano de las cadenas que, ¿no?, le impuso el orden natural, para en cambio constituirse lo humano, ¿no?, en la medida, digamos, prometeica de todas las cosas, ¿no? Es, para abreviar, la gran épica, ¿no?, de la modernidad plástica. Desde ese punto de vista habría sido, ¿no?, a partir de, qué sé yo, Cézanne, Matisse, Kandinsky, a Malevich, ¿no?, atravesar la mímesis para llegar a descubrir el punto en el que lo humano como que se desprende, ¿no?, de lo natural, que por otra parte es un mito muy antiguo, ¿no?, el Prometeo, ¿no? Es interesante que ahí, dicho de paso, resuena otra distinción importante para la filosofía occidental, que es la distinción entre natura naturans y natura naturata, ¿no?, que viene desde Averroes y los escolásticos, y después en Leibniz, en Spinoza, ¿no?, está muy presente, donde se distingue, por un lado, es obvia la resonancia teológica de todo esto, ¿no? Natura naturans como la naturaleza activa, ¿no?, en tanto fuerza determinante, ¿no?, en tanto incluso sinónimo terrestre de lo divino, ¿no? Mientras que la natura naturata, ¿no?, donde, digamos, el naturans se vuelve pasivo, ¿no?, es la naturaleza creada, incorporada en una multitud de seres, de criaturas, de vidas, que todavía son emanaciones de lo divino, ¿no? De ahí arranca toda la grilla de Linnaeus. Emanaciones, pero ya no son su equivalente, ¿no? Son el eco de lo divino, pero no son fuerza determinante, creadora en y por sí mismo, ¿no? Y por lo tanto,
nos podemos adueñar, ¿no? O sea, ahí está como, ¿no? el autoempoderamiento, ¿no? De la razón como la que se convierte en el titiretero de esto. Digo esto porque esta distinción de algún modo está con nosotros todavía, ¿no? En ciertas corrientes conservacionistas del pensamiento ecológico, el Deep Ecology, por ejemplo, ¿no? De Bill McKibben y otros, ahí hay un eco de la natura naturans todavía, ¿no? Mientras que hace poco vi la película de Christopher Nolan, Interstellar, no sé si alguien la vio, es obviamente tremenda, pero ahí está la idea, incluso al principio es interesante, ¿se acuerdan? Hay una película que trabaja esta idea de que, bueno, este mundo ya lo cagamos, pero todavía nos podemos ir al próximo y así seguido, ¿no? Y hay una discusión al principio muy interesante entre el héroe pionero, porque de algún modo es siempre la misma historia de la frontera norteamericana también, ¿no? Y es un ex piloto de la NASA que ahora tiene que trabajar de farmer, ¿no? de campesino, tiene que trabajar la tierra, la escasa tierra aún arable, y en la escuela los niños aprenden que el Apolo, ¿cuánto? 12 era, ¿no? Nunca llegó a la luna, que era una especie de propaganda para... y él se pelea con la maestra. La idea de la escuela es que no hay que creer en esta fantasía, ¿no? De salvación tecnológica, y hay que más bien aprender a convivir y morir, ¿no? Con lo que hay. Es como, ¿no? Y este dice que no, y obviamente al final tiene la razón él, ¿no? Ahí está toda esa narrativa del techno-fix, como lo llama Isabel Stengers. Claro que trabaja con la idea de una natura naturans, ¿no? que solo subsiste como recurso del que nosotros, o sea, para el que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? la salida. Bien, el punto en el que digamos, la conclusión de Seele en su estética de la naturaleza será un poco que hay que deshacerse de las totalizaciones trascendentes que subyacen, ¿no? A ambas narrativas, y trabajar con lo que él llama una naturaleza problemática, es decir, ¿no? De concebir una estética de la contingencia de lo natural. Pero me parece que todavía se queda si bien trata de deshacerse de todas las premisas trascendentales kantianas, se queda con una que es la de la exterioridad de la naturaleza con respecto a la sociedad, ¿no? Porque, digamos, todavía la cuestión es cómo nosotros como sociedad podemos encontrar un modo más adecuado, ¿no? De convivir con la naturaleza, pero donde un nosotros, ella, ¿no? Está todavía presente. O sea, las estéticas naturales siguen tomando, incluyendo la de Seele, como su punto de partida lo que Descola llama la gran partición, ¿no? Más allá de naturaleza y cultura. Es decir, el posicionar a la naturaleza como, dice, dominio ontológicamente autónomo como campo de indagación y experimentación científica, ¿no? Que ex negativo siempre remite a una noción del humano como
al menos parcialmente removido, ¿no? De esta interioridad. Curiosamente hay ¿no? esa tautología interior a esta gran partición de pensar que lo humano está por naturaleza parcialmente removido, ¿no? O sea, en algún momento se da milagrosamente ese salto en el que por naturaleza ya no perteneceríamos a la, o al menos no plenamente, ¿no? Esa parte de nosotros que no es la parte animal, sino la propiamente humana, es como que surfea la ola y en algún momento está, ¿no? Empieza a volar. Partición que, dice Descola, es la que da lugar a toda esa cascada de dicotomizaciones de lo sensible, ¿no? Sujeto, objeto, mente, cuerpo, animal, humano, etcétera, masculino, femenino. Hay un montón, ¿no? de dicotomizaciones que se abren a partir de esta idea y que, según él y otros representantes de esta antropología, digamos, neo-ontológica, ¿no? Viveros di Castro, Eduardo Kuhn, etcétera, sería no la regla, sino la absoluta excepción entre las cosmologías humanas, ¿no? Este es como el giro que hacen en este libro, de decir, bueno, todas las otras culturas desconocen por completo esta partición, que, bueno, me parece una idea discutible por otro lado, pero digamos, si nos quedamos un momento con esta idea, la alternativa de ellos, normalmente de Escola, Viveros di Castro, Metafísicas, Caníbales, etc. También el libro de Eduardo Kuhn, que seguramente algunos conocerán, maravilloso, que se llama How Forests Think, ¿no? Cómo piensa un bosque. Sería la de remontarnos a todas esas otras ontologías, y más particularmente en el caso de Kuhn y de Viveiros, al multinaturalismo o perspectivismo anatómico, donde, cito a Viveiros, el referente compartido, dice, ¿no? Entre los entes que habitan el mundo no es el hombre como especie, sino la humanidad como condición, ¿no? Esta idea de que el ejemplo que da Viveiros siempre son, ¿no? Los pueblos amazónicos, donde la idea es que en realidad no cualquier, ¿no? Porque las plantas son un problema, pero al menos cualquier animal, el jaguar, el tapir, etcétera, también son humanos en el sentido de que comparten la humanidad como condición, ¿no? Solo que que organizan de maneras diferentes el mundo. Ellos también piensan que son ellos los humanos, y que, ¿no? el jaguar piensa que nosotros somos la casa, ¿no? Pero también comparten muchas cosas, ¿no? Algunas cosas las ven diferentes, y otras, el mundo de los espíritus, etcétera, comparten, ¿no? Es decir, la humanidad se incorpora, se vive en modalidades físico-sensoriales distintas, pero sobre una matriz continua en lo espiritual, ¿no? O lo semiótico lo llama Kuhn. Es decir, ¿no? Piensa que, digamos, la relación de cualquier ser viviente con el mundo es semiótico, es decir, la relación entre el oso hormiguero y las hormigas es una relación semiótica, porque el oso hormiguero de algún modo entiende, y ese entender por ahí lleva varias generaciones, cómo funcionan los túneles, ¿no? de las hormigas, y se va, ¿no? Esta es también o sea, cualquier relación biológica evolutiva es también una
una especie de sinapsis semiótica, ¿no? Que no pasa por lo simbólico, dice él, sino por lo icónico, por lo indexical. Es decir, la especificación del hombre, Videiros, no pasa por la mente, ¿no? Sino por el cuerpo. No somos hombres en tanto poseedores de una mente, de un espíritu, que es lo que, de un lenguaje, ¿no? Que nos distingue de los otros seres, sino que es nuestro cuerpo humano el que nos distingue de los otros seres. Compartimos una facultad lingüística o al menos semiótica, ¿no? Con la red de lo viviente. En realidad, uno podría decir esto en el mundo occidental, al menos estuvo presente en Ovidio, por ejemplo, ¿no? En la idea de las metamorfosis. Todo el tiempo está esa idea de la contigüedad de lo viviente, ¿no? Si piensan en el famoso mito de Acteon, que es el cazador que sorprende a Diana en el baño, ¿no? La diosa y las ninfas desnudas, y es castigado por ser transformado en un ciervo, ¿no? Y de repente los otros cazadores lo empiezan a cazar. El problema de Acteon es que en tanto ciervo no puede decirles, miren que soy yo, padre, pero está plenamente, el espíritu, en tanto espíritu no cambia nada para Acteon, ¿no? Cambia su cuerpo, ¿no? Su corporealidad. Entonces, ese pensamiento de la continuidad de lo viviente en la antigüedad helénica está presente al menos en relación, ¿no? A lo que un filólogo norteamericano, Robert Paul Harrison, en un libro maravilloso que se llama Forests, llama el mundo de las sombras, ¿no? El bosque es el mundo de las sombras donde esas distinciones corporales se confunden. Entonces ahí ocurren las metamorfosis, ¿no? Que no ocurren a la luz del día, que revela, ¿no? La particularidad de los cuerpos, pero por otro lado ocurren porque esta continuidad existe, ¿no? La idea es que el bosque es peligroso porque ahí, ¿no? Mi distinción humana en cualquier momento desaparece, ¿no? Y algún jaguar me puede confundir, para no confundir, algún jaguar puede pensar que él es el humano y yo soy la cena. Por más que eso me simpatiza tremendamente, esa propuesta, ¿no? De Kohn, de Videiros, de Escolá. Una pregunta que me surge, sin embargo, es que, o sea, si no le estaríamos pidiendo demasiado al pensamiento indígena en cuanto indicador de cómo nosotros tenemos que salir de nuestra cáscara subjetivista, ¿no? Y abrazar la cosmología amazónica, ¿no? Esto ni lo había pensado, pero hace poco tuve una conversación con mi colega Mary Lou Pratt, que me decía, un poco estas discusiones me hacen pensar en la imagen que estaba en la tapa del famoso libro de Mary Lou's Imperial Eyes, ¿no? Ojos imperiales, que es la imagen del sillero, que es guía, entre comillas, indígena, ¿no? Que llevaba al viajero occidental a atravesar la cordillera. Es una imagen súper interesante porque está el indígena con la silla y atrás está el naturalista blanco leyendo un libro mientras, ¿no? Está en la silla. O sea,
esta era la metáfora que se le ocurría a Mary un poco para pensar el rol del pensamiento indígena en estas antropologías, ¿no? de guías para nosotros, lectores, digamos, blancos, universitarios, urbanos, ¿no? Que, digamos, no la tengo para nada resuelta esa cuestión, pero hay algo ahí que me parece, sí, tremendamente problemático en algunas, ¿no? de estas back to pensamiento amazónico o tibetano o lo que sea, ¿no? De ahí que me resulta quizás más auspicioso, al menos como un primer paso, a pensar, el pensar esa relación entre nuestra modernidad occidental tardía o postmodernidad o como la queramos llamar, y algo que ya no podemos pensar como ambiente, como naturaleza, en los términos que Moore, en este libro que cité al principio, trata de pensar como dice, doble interioridad, ¿no? Es decir, la idea de una relación en la que la naturaleza a la vez produce y es producida por la modernidad capitalista, ¿no? Es decir, la naturaleza no como víctima inerte de esta modernidad, sino como una fuerza dentro de esta modernidad y la modernidad como fuerza dentro del devenir de, en suma, las naturalezas que produce, ¿no? Interesante, dicho sea de paso, que Moore toma esta idea de una metáfora de Marx, que es la del metabolismo, ¿no? Stoffwechsel, que en alemán quiere decir intercambio de materias, ¿no? Stoff es materia y cambio, ¿no? Entonces el metabolismo, que ya en Marx es la idea de pensar al sistema capitalista como un cuerpo biológico, ¿no? A ver si lo tomamos no como metafórico, sino como algo que efectivamente ocurre en la relación modernidad-naturaleza, ¿no? Sí, efectivamente ahí hay un Stoffwechsel. Y recién estábamos hablando del libro editado por Anatzin y 3 o 4 otros, que se llama The Arts of Living on a Damaged Planet, ¿no? Las artes de vivir en un planeta dañado, donde hay un ensayo interesante sobre un fotógrafo ruso que se bajó a las ruinas del reactor de Chernóbil, ¿no? Y sacó fotos ahí en las cuales aparecen como luces en la foto, ¿no? Que son las reacciones, ¿no? de ¿cómo se llama esto? Digamos el plutonio, las isotopías, ¿no? del plutonio que están ahí en decadencia, pero cada tanto producen, ¿no? Reacciones que el ojo no puede ver, pero sí la cámara registra, ¿no? Y es interesante pensar esto porque el plutonio justamente es una molécula que no existe en la naturaleza, ¿no? Es algo sintético, ¿no? Que solo es un ejemplo, ¿no? De cómo, digamos, la modernidad va produciendo nuevas naturalezas que obviamente tienen un impacto en la llamada naturaleza que, como en el caso de Chernóbil, rebotan y producen efectos en la modernidad y viceversa. Ese ensamblaje, Moore lo propone llamar oikeos, ¿no?
hoy que a diferencia de naturaleza, ¿no?, pensada como exterioridad, ya no sería un recipiente inerte, ¿no?, del impacto de la tecnología, sino la red viviente, the web of life, en la que vida y tecné, ¿no?, tecnología, o yo extendería a arte, ya tampoco serían privativos a lo humano, ¿no? Lo viviente se ensambla y reensambla todo el tiempo con y a través de técnicas, de tecnés, ¿no?, que van produciendo nuevas formaciones vitales. Eso me parece una idea tremendamente interesante y productiva, porque podemos pensar hoy día, que sabemos mucho más sobre ensamblajes vegetales, animales, etcétera, ¿no?, que efectivamente hay tecnologías, hay tools, ¿no?, herramientas que usan otros organismos para recomponer su ambiente, ¿no?, sea cual fuese ese ambiente. Incluso los microbios que nos habitan como un ambiente se valen de herramientas, ¿no?, herramientas que son en el fondo como las nuestras, ¿no?, ensamblajes de materialidades, ¿no? A ver, acelero un poco más sobre el libro, volviendo a la cuestión inicial sobre las estéticas ambientales más allá del paisaje, ¿no?, o después del paisaje. Ahí me parece que esta perspectiva puede ayudarnos a salir un poco del momento presente, donde por un lado estamos con formas de ecoarte que muchas veces son muy pedagógicas y recaen, me parece, en algo que ya teníamos con el realismo socialista, ¿no?, donde había formas de arte con cuyo mensaje podemos simpatizar, pero que en tanto arte tampoco nos parecen tremendamente interesantes, ¿no? Pero por otro lado, el arte, ¿no?, que nos parece interesante, por ahí no habla mucho, ¿no?, a estas cuestiones. A ver, esto lo trato de hacer un poco más rápido. La idea del paisaje ya la resumí un poco al principio, ¿no? Hay un geógrafo cultural muy importante, que es Dennis Cosgrove, ¿no?, que ha trabajado mucho esas cuestiones y cuya idea es que el paisaje históricamente también sublima la pérdida de una relación de uso con la tierra, ¿no?, en una relación de cambio que acontece con la transición feudalismo-capitalismo, pero también, ¿no?, con la expansión colonial, en la cual la tierra como un repositorio de materias extraíbles, ¿no?, se puede abstraer, ¿no?, se puede volver un valor abstracto, ¿no? Yo te puedo dar como rey una capitanía, y entonces, ¿no?, esta tierra que es absolutamente abstracta, no sabemos lo que hay ahí, pero una vez que la tengo puedo empezar a hacer valer, ¿no?, este derecho. Digamos, el paisaje no es casual que surja como forma en este momento histórico, ¿no?, en esta transición. Ahora, es interesante que el goce que nos produce, ¿no?, el paisaje como género estético, dice Cosgrove, retiene un lejano eco, ¿no?, de digamos, goce o no, pero relación, digamos, tangible, física, que como
la zanahoria, la famosa, ¿no? Siempre el paisaje está mostrándonos esta zanahoria y digamos, cuando ¿no? Pasa eso. Hay un libro interesante de una colega norteamericana, Jill Cassid, que se llama justamente Sowing Empire, Landscape and Colonization, donde ella hace un análisis muy minucioso comparando los sistemas plantacionales en el Caribe entre, ¿no?, la colonización inglesa y francesa y las distintas formas de colonial landscaping, ¿no?, de estéticas de transplantación, ¿no?, no solo de plantas, sino también de estéticas de lo natural, lo jardinesco, ¿no?, etc. Pero donde, dice ella, también hay todo el tiempo aperturas, formas de queering, dice ella, ¿no? Es decir, también los esclavos empiezan a hacer sus propios jardines, ¿no?, y cultivar otras cosas que los patrones, y a veces las mismas, etc. Es un libro que trabaja un poco el clásico libro de Fernando Ortiz, ¿no?, el contrapunteo cubano entre el tabaco y el azúcar, que creo que para nuestras discusiones es un libro también fundamental. Entonces lo que estoy tratando de hacer en el libro es pensar un poco la cuestión, bueno, si las Américas, ¿no?, si el Nuevo Mundo fueron un poco el primero, el paradigmático de estos horizontes abiertos, ¿no? Toda la cuestión del horizonte en el paisajismo es súper interesante porque, digamos, toda la idea de la base telúrica del capitalismo está ahí, ¿no? El horizonte siempre es un borde relativo, ¿no? Siempre nos sugiere que vayamos más allá, ahí hay más tierra todavía a conquistar, etc. Y digamos, esto se forjó en relación a la conquista, ¿no?, y a los descubrimientos, o la idea misma de descubrimiento está ahí, ¿no? De repente el mundo es abierto, no es más, ¿no? Entonces, la idea de Cassid de que en todo esto hay también un potencial de que surjan contrapropuestas, queerings, apropiaciones, ¿no?, de esta estética, me parece súper interesante. Incluso podemos pensar que desde las Silvas de Bello, desde el Facundo, desde Userstoins, ¿no?, hay reescrituras latinoamericanas de este repertorio que lo desvían sutilmente, ¿no? Hay algo como una ligera perversión en estas escrituras que son interesantes de releer hoy día. Para mí el punto de partida para pensar que la modernidad estética, digamos, con un vigor renovado, está retomando esta cuestión, es la obra de un pintor venezolano, Armando Reverón, quien a partir de los años 20 empieza a pintar los llamados paisajes blancos, que son playas del Caribe, pero pintados en una gama casi monocromática de blanco, sepia, marrón. Es decir, es un paisaje que desvanece, ¿no? En el momento de ver algo ya no vemos más nada, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Me parece que ahí hay como esta cosa del paisaje de incitarnos a aproximarnos al lienzo, y de repente algo deja de ser paisaje, ¿no?, y empieza a ser pintura. Ahí está radicalizado al punto máximo, diría, ¿no? Porque los paisajes blancos, si uno se acerca, en realidad uno ve que más que pintados, ¿no?, las formas figurativas de algo son escarbadas debajo de la pintura blanca. Son las fibras del lienzo las que representan materialmente las fibras de palmera, ¿no?
O sea, hay una especie de giro hacia la materialidad, ¿no? Un poco como vimos también en la poesía de João Cabral, que se aparta de la representación, de la mímesis, ¿no? Sin dejar del todo de ser mímesis, pero hay como una búsqueda de cómo hacer confluir, ¿no? Representación y materialidad que, digamos, hoy día son nuevamente legibles. Creo que más o menos lo puedo dejar ahí, solo para decir que ok, con eso quería, digamos, es interesante que, digamos, el punto de vista desde el cual hoy podemos leer o releer, ¿no? Este archivo moderno de contrapaisajes o de subversiones, ¿no? Dentro del propio repertorio del paisaje, de la forma paisaje, es un momento obviamente de giro extractivo, ¿no? Donde nuevamente la tierra, también los cuerpos, ¿no? No es casual que el gran conflicto, dos grandes conflictos hoy día en América Latina es la cuestión indígena y la cuestión reproductiva, ¿no? O sea, mujeres indígenas, tierra, hay como toda una cuestión a pensar ahí, ¿no? Si desde ahí podemos releer este archivo estético, lo que podemos leer ahí o aprender ahí, y ahí uso una categoría de Michael Tausig, de un libro reciente de Mick que se llama The Cornwall, fantástico, donde él habla del dominio del no dominio, ¿no? The mastery of non-mastery, como uno de los artes del global meltdown, lo llama él, ¿no? Y dice que este aprendizaje del dominio, del no dominio, está, dice, built on resistance to abstraction and tilted toward sensuous knowledge, which perforce includes desublimation of the concept into body and image. Nada, esta idea, ¿no? De yielding to the life of the object, lo llama, ¿no? Me parece súper interesante porque ahí hay algo que de algún modo me parece que muchos de esos artefactos estéticos están buscando, ¿no? Ya no más representar, ¿no? Hallar ese objeto para llevarlo al plano de la mímesis, no recomponerlo en forma bidimensional, pintura o lo que sea, sino realmente ese yielding to the life of the object, ¿no? Ahí me parece que está tomando forma una especie de estética después del paisaje, que ya estuvo tomando forma hace bastante tiempo, que todavía depara lecciones para nosotros, seamos o no de crítica literaria, de arte, ¿no? Lo que sea. ¿Dejamos? ¿No? Sí, me parece bien. Bueno, muchísimas gracias, Jens, por la presentación. Tengo un montón de preguntas y comentarios, pero abro un poco también a todos que se han que comentar, opinar. Yo quería partir, vamos a dar la palabra. Como modelo puedo dar la palabra. No, quería como un comentario que me gustaría si tú pudiese elaborar un poco más, ¿no? Que en un momento, claro, tú dices, hay un momento histórico que tiene que ver con esta bifurcación de la naturaleza, ¿no? Que es lo que habla como William James, un poco esta idea de que existe una radical separación entre lo que sería lo previamente cultural, humano, y se crea una relación, digamos, en base a ciertos dualismos, lo cual se establece, aparte, digamos, una cierta forma, una cierta propiedad para con el objeto de la naturaleza, para con el paisaje, que pasa por un lugar de extracción, claro, ¿no es cierto?
Pero tú después haces una mención a otro autor que se me fue el nombre, que me pareció que era muy interesante, que era esta idea de que uno puede crear naturalezas. Me parece que hay algo muy lindo ahí, que permite por una parte borrar, por una parte, esta división tan marcada entre un dominio y el otro, pero pensar más que en borrar este punto de separación, pensar que son mutuamente constitutivos. No sé si me voy a explicar. No se trata de decir, bueno, nos equivocamos al pensar en naturaleza y cultura, tomando esa idea de que uno puede crear culturalmente naturaleza, uno puede decir, bueno, aunque tengamos esto, lo que está mal es pensar la tajante separación entre ambos dominios. No es la separación inicialmente, es pensar los términos que sea la relación entre ambas cosas, ¿no? Y me parece que es una línea que no necesariamente es la que tradicionalmente se trabaja desde toda una línea de los poshumanismos que dice, bueno, nos equivocamos, borrar un poco atrás, borrar esto, ¿no? Que un poco sería como esta idea del pensamiento de la cosmología indígena, que es como nos equivocamos al separar. Me parece que esa idea de que culturalmente vamos a crear naturaleza, ¿cierto? Sintetizar como cosas nuevas, lo que nos hace pensar que hay, incluso a partir de eso, formas de relación que podrían ser diferentes, mutuamente productivas, que habría algo natural lo cultural y cultural lo natural, digamos. Que es como que mueve la discusión a otra parte. No sé si tú lo has pensado más o ha sido algo que le has dado más vueltas. Se me ocurren dos cosas. Por un lado, desde la interspecies, ¿cómo se llama? Donna Haraway, etc., ¿no? Ahí me parece que hay formas interesantes de todo el concepto de sympoiesis que ella desarrolla en el último libro, como es Staying with the Trouble. Sí. Pero lo que quería decir, hay una película, no circuló mucho, de hace 2 años, película argentina que se llama La mujer de los perros, de, ¿cómo se llama? Laura Citarella y Verónica Ginás, que es casi no tiene historia, pero es una mujer que vive en condiciones de precariedad, sin techo. En realidad tiene como una especie de rancho, ¿no? Pero vive en una especie de descampado con una jauría de perros, ¿no? Perros cimarrones, ¿cómo los llaman acá? Sí. ¿Cómo le llamamos acá? Que la película funciona porque en la vida real esta actriz también hace eso, ¿no? Esos son perros que efectivamente ella... Sí. Entonces, la ficción en la película es que ella sea una mujer que duerme en la intemperie y tal, y los perros obviamente le siguen como el juego. Pero interesante que para los perros es, supongo, un juego, ¿no? O sea, actúan, ¿no? Pero lo que es interesante es que, digamos, en esta ficción, ¿no? Donde entre la mujer y los perros hay una especie de relación de cuidados mutuos, ¿no? Lo que podemos pensar, digamos, esta degradación, por lo menos visto desde afuera, ¿no? De alguien que ha perdido, digamos, su lugar en la sociabilidad humana, incluso ella no habla en toda la película, etc., ¿no? Pero el cuidado de los perros hace que tiene que en otoño asegurar el rango, o sea, es surge ahí un cuidado de sí, ¿no? La idea de Foucault que hace que preserve una humanidad distinguible, ¿no? No es un devenir perro, para nada, ¿no? Ni los perros se humanizan. Hay ensamblaje, pero justamente porque hay ensamblaje y los perros, qué sé yo, el calor de los perros hace que, ¿no? O ayudan a ella a cazar nutrias y después comparten la carne, ¿no? Toda esta idea
está basada en un mantener al mismo tiempo, ¿no?, la especificidad, ¿no?, que es súper interesante como idea, ¿no? Y es un poco va un poco a contrapelo de ciertas lecturas muy exaltadamente deleuzianas de lo interespecie, ¿verdad? Por otro lado, hay toda una producción llamada bioartística interesante. El artista más conocido es Eduardo Kac, un artista de origen brasileño que trabaja en Estados Unidos y trabaja en base a intervenciones genéticas, ¿no? Hay una obra famosa de él que se llama Génesis, donde traduce esa frase del libro de Génesis que, digamos, ordena, ¿no?, a los hombres de tomar bajo su dominio a los peces en el agua, Sí, ¿no? Lo traduce primero a código Morse y a partir de ahí a las 4 ¿cómo es? Sustancias, ¿no? Pero que componen el hélice molecular, ¿no?, del ADN, ¿cómo se llama? Sí, pero no hace falta el biólogo. Sí. Hay 4 componentes. Que son los que se van mezclando y crean toda la... Exacto, ¿no? Es decir, y ahí la idea de Kac es, si le asigno, ¿no?, cierta combinación de signos Morse a esta, a la otra, puedo también hacer la traducción de, ¿no?, adenina, ¿no?, y lo inserta a bacterias E. coli. Sí, esas, ¿no? El tema es que las bacterias genéticamente o portadoras del gen artístico, ¿no?, solo se ven gracias a una proteína biolomínica que, ¿no?, también agrega al cóctel, y para ver la proteína tenemos que encender una luz infrarroja que a su vez acelera la mutación de estas bacterias. Entonces, si le hacemos caso al mandato divino, ¿no?, y encendemos la lámpara, se nos va al carajo la fórmula, ¿no?, se diluye, y al mismo tiempo, si nos abstenemos, con suerte se conserva la fórmula. Pero hay otros, un artista mexicano interesante que es, ¿cómo se llama? Iván Enríquez es el brasileño, Gerardo Esparza, ¿no?, que trabaja con biorobots, ¿no?, y con combinaciones entre reacciones moleculares, plantas y robótica, ¿no?, donde, digamos, esas reacciones bioquímicas hacen andar a bichos, con lo cual básicamente las plantas se ponen en movimiento y pueden encontrar fuentes de agua no contaminada, o incluso pueden ser microbios que limpian en fin, ¿no? Ese tipo de cosas que a través de la tecnología están como creando naturalezas, ¿no? Que es súper interesante, digamos, que a mí me lleva un poco hasta, como tú decís, bueno, estas 2 formas de pensar la naturaleza, y esta naturaleza como vitalista, que tiene una cierta lógica divina dentro de sí, ¿no? Es como esta idea de naturaleza, de lo romántico, digamos, siglo XVIII, siglo XIX. Claro. Y por otra parte, esta naturaleza que está ahí va a ser descubierta, revelada, digamos, ¿no? Y al final, lo interesante es como, digamos... Claro, pero el biorobot, perdón, lo interesante me parece precisamente que combina, ¿no?, natura naturans y natura naturata, porque la fuerza que mueve el robot digamos, son los microbios o las reacciones, ¿no?, bioquímicas, al mismo tiempo que hay tecnología que de algún modo
ayuda a la planta a marchar. Claro, sí, eso es un poco lo que quería comentar, que al final a mí lo que me llama la atención y que me parece interesante lo que tú mencionando es que al final es como la imagen del río, ¿no? Al final ese tema no se trata de que si existen ciertas separaciones, el punto es que esas separaciones se nos hacen como tan esenciales que cuesta pensar fuera de esas, o pensar que esas separaciones son móviles. Por ejemplo, acá claro, naturaleza y vida y cultura son, digamos, un enclave, hay algo ahí que se va reestructurando constantemente. Entonces, me parece que en ese sentido, más que desechar ciertas categorías de plano, uno puede pensar también ciertas formas como de remediar, en el juego de palabras, ¿no? Esas relaciones, como cambiar los términos de esa relación. Y también eso abre de por sí también otra capa de análisis. O sea, como que hay toda una línea para pensar que no tenemos que caer en este radicalismo de repente que es muy fuerte, decir, bueno, volvamos a el pensamiento, digamos, amazónico, volvamos a como dinamitar un poco estas separaciones, incluso manteniéndola, como el rol de los espacio-objetos. Uno puede pensar formas de articulación distintas y mantienen cierta especificidad, lo que decís tú. ¿No? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por qué hablan un poco de volver al pasado cuando se habla de recuperar la arqueología del pueblo originario? Como, creo que, o sea, que no logro entender el por qué se sentiría que es un volver atrás, de alguna forma. No es necesariamente un volver atrás, ¿no? Porque ahí siento como, porque al menos no veo como ellos, de lo que en algunos pocos textos he leído de cómo ellos ven el tema de naturaleza-cultura, es que no es un tema epistemológico, sino que es más bien un tema ontológico. Sí. Y yo creo que ellos van más en la línea un poco que no he leído a Philip de Escola como en este continuo naturaleza-cultura, pero es un poco más, yo creo que la línea, al menos mi sensación, que es más la idea de Vicky Kirby, es un poco como, no existe un continuo, sino que todo es naturaleza. Y esa es mi sensación un poco, al menos como por la ontología, más como de visiones de pueblos milenarios, que es que todo es naturaleza. Claro. No es la forma de ver el mundo, sino más bien que el mundo es todo natural. Sí, yo me refería a volver atrás en el sentido, digamos, de la separación que aparece en la modernidad que hace el deporte, ¿no? Entonces, digamos, ciertas cosmovisiones, cierta ontología, como que entran en cierta crisis con el movimiento moderno, en esa línea. Ahora bien, esto se mantiene en paralela a la modernidad, ¿no? Un poco... Claro, pero como volviendo un poco al texto de invitación, como de medio pensada, ¿qué es más productivo para lograr esta época de ultra extremismo? Como, ¿qué forma de entender? ¿Pero por qué pensás que es todo naturaleza en estos pensamientos ameríndios? No sé si es todo, yo creo... Porque, o sea, te digo porque no me resulta evidente. Una vez que, qué sé yo, pienso al jaguar, no solo como un animal, sino también como un ancestro, como alguien que participa, digamos, en el régimen simbólico, es también cultura. La cosa es que naturaleza y cultura no son categorías excluyentes, pero claro, lo que es interesante es que tampoco me parece que estos pensamientos nos llevan a una especie de monismo donde podemos decir, bueno, entonces no necesitamos la categoría de cultura, ¿no? Porque todo es naturaleza, porque en realidad hay como un sistema de reglas, ¿no? Que no es simplemente lo viviente tal y como, ¿no? Porque hay prohibiciones, no me puedo casar con esta porque está en el tótem de tal, y es un mundo hipercomplejo. No sé, digo, por eso no lo pensaría en este. Yo creo que es una forma de pensarlo, como que no sé si esas mismas reglas podrían ser como, en este caso el ejemplo que da Vicky Kirby, que es como el escenario, es como, ¿por qué tendríamos que pensar, por ejemplo, que un algoritmo es solo cultura? Si un algoritmo es capaz de predecir o mostrarte algo que realmente ocurre, finalmente, tan precisamente.
Entonces, ¿es solo cultura o también es una forma de expresión de la naturaleza? Como que tus propias acciones como ser humano también son expresiones propias de la naturaleza. Entonces, esa es la forma en que ella, creo yo, es como dice, todo es naturaleza, aun cuando, claro, tenemos una porosidad que podemos llamar como acciones humanas, que podríamos llamar escultura, pero todo eso está dentro de un todo natural. Un modo humano. La idea con de un modo humano, de un modo de... Sí. No es algo que tenga yo claro ni No es mi idea. claro, pero me refiero como para evitar dinamismos también, como que siento que también si seguimos como, o sea, si lo volvemos a hacer tan permeable que claro, no vamos ni siquiera a distinguir cultura y naturaleza, evitamos este binarismo, pero al hacerlo tan es como que es algo nuevo también. Porque lo interesante y tentador del pensamiento de Eduardo Viveros, por eso el término de multinaturalismo, es que justamente dicen a su vez que no hay una distinción naturaleza-cultura en el pensamiento amerindio, no hay la idea de una naturaleza, ¿no?, versus lo humano, sino que hay una naturaleza del tigre, hay una naturaleza del pollo, hay una naturaleza del humano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo sería trascendente en ese sentido, no es Sí. como una naturaleza. Claro, sí. Sí. Pero es que, de hecho, disculpe, me acordé, bueno, varias cosas muy interesantes de su planteamiento. Me acordé un poco de historia medioambiental de algunos historiadores, sobre y otros más latinoamericanos, que hacen planteamientos, tratan de romper un poco con el mito de que la naturaleza es algo inmaculado, ¿ya? Y ellos hablan de que existe un concepto que se llama hibridación, que es algo híbrido, y que es algo que ya viene desde antaño, o sea, no es algo que surge después. Ajá. Eso como primer punto. Y lo otro también el concepto de cultura. Bueno, todos dicen que es una construcción, es una manifestación del ser humano, ¿ya? Y ahí entra el concepto de ontología de cómo nosotros definimos y damos un simbolismo a algo y lo logramos tal vez, no sé, una denotación, una connotación. Pero hoy en día hasta eso está siendo cuestionado porque inclusive los animales se dicen que no tienen racionalidad, pero ya se está hablando de un concepto de cultura animal. O sea, el hecho de por ejemplo, voy a dar un ejemplo que va a sonar tal vez como anecdótico o tonto, pero igual me queda algo extraño. Es cuando, no sé, pues, las aves, por ejemplo, para poder cazar, que de repente no utilizan el mismo patrón típico acorde a su instinto, sino que utilizan ciertas herramientas, es como que se dan un salto y no sé, algunos interpretan eso como que hay cierta racionalidad también dentro de sus actos. Entonces eso igual lleva a pensar de que tal vez es que es muy difícil tratar de no mezclar lo que es el concepto de cultura y naturaleza, porque en definitiva nosotros somos los que le damos, desde un punto de vista ontológico, le damos un simbolismo al espacio y su utilización también. Y efectivamente, yo creo, como menciona usted, nosotros igual estamos construyendo actualmente lo que es naturaleza. Y el problema, yo creo, actual es que muchas veces esta naturaleza el ser humano lo ve como algo externo, como que no es propio, como que no forma parte de esa naturaleza. Y el problema es que muchas veces se suele idealizar de que hay cosas que no se pueden intervenir, no se pueden tocar, que son inmaculadas, pero ya otros seres humanos en antaño ya lo modificaron, ya estuvieron ahí, y no es algo prístino, inmaculado, no. Nosotros formamos parte de ese todo, yo creo que es como híbrido. Y en algún momento hubo tal vez una conexión, como usted menciona, tal vez semiótica, de cuerpos. Y tal vez cuando surge el tema de la racionalidad entre lo que es el ser humano, ahí ya pasa a distinguirse tal vez en cuanto a lo que es el tema de sus acciones y el papel que toma dentro de lo que es el espacio, qué sé yo, la misma naturaleza en sí. Es que me acordé de un texto que hablaba acerca de medioambiental, que hablaba acerca de la historia de la banana, que es como en base a un recurso natural, cómo se genera historia, el cómo mueve a las personas. Claro. Y se hablaba de que, recuerdo ese texto, por eso me llamó mucho la atención lo que usted mencionaba, que se hablaba de que es un recurso natural, que no era una construcción humana, no era un producto manufacturado.
Pero dentro de ese texto lo interesante era que se mencionaba que las semillas ya anteriormente los pueblos originarios ya las habían como hibridado, o sea, ya las habían mezclado ya. Entonces con eso se rompe un poco este mito de que existe una naturaleza que como prístina y que no se intervenía por ese mundo. Sí. Bueno, el concepto de la naturaleza hay varios significados, varias áreas. Uno habla del cuerpo humano, también habla biológicamente los efectos de la tecnología, de la animal, de la arte, etc. Entonces, cada parte tiene tu propio pensamiento a través de distintas áreas. Por ejemplo, en mi caso, yo conozco el pensamiento naturalista con respecto a la educación. Por ejemplo, combina educación medioambiental. Otra forma también, como el arte, yo digo el arte muy interesante para este artículo, pero después un poco. Por ejemplo, el tema de arte natural, arte medioambiental, también arte ecológico. Pues yo uso arte ecológico y ya de los vivientes, pero yo no uso, pues dejamos un poco. Y el otro también habla del diseño agroecológico y sustentable. Sí. Entonces, y también el caso de medicina. Entonces, varios tipos de pensamientos relacionados a la naturaleza, pero una forma natural, porque no es una natural. Por ejemplo, es natural, una persona natural, pues otra cosa no es persona natural. Por ejemplo, yo soy una persona normal, pues no es así, es que no es natural, yo soy humano diferente. Entonces, tiene un pensamiento distinto. Por ejemplo, yo soy una persona humana, por nací, el cuerpo es sano, pero no es sano. Pero una cosa tiene un problema de audición, una persona que es humana es diferente, porque yo hablo diferente, Sí. me escucho bien, entonces es muy distinto. Cuando la gente empieza a hablar en tranquilo, se me siente incómodo, como una naturaleza diferenciada. Es una forma Pero, no entiendo, digamos, el punto, pero ¿por qué te parece que hay como una gradación de naturalidades ahí, ¿no? Digamos, ahí hay una idea normativa de lo natural que... es como la migración, la diferencia no están iguales, son parejas. Claro, no, sí, absolutamente. Entonces parejas son muy variables, como el humano no es perfecto, hay otros no, son acá, son diferentes pensamientos muy lindos. Está, digamos, como entregar tu idea, tu propio pensamiento. Ah, ok, sí. Pero me parece que justamente lo productivo de algunos de esas reconcepciones de lo natural es el poder salir de una idea normativa y jerárquica de lo natural y de lo humano, ¿no? Porque la distinción naturaleza-cultura, lo humano versus lo animal, etc., se basa en una especie de pirámide de complejidades, ¿no? Es decir, lo humano, y ahí implícitamente lo humano europeo, blanco, masculino, ergo Darwin o algo así, ¿no? Como en la cima de la pirámide, porque supuestamente sería lo más complejo y, ¿no? Por implicación, lo más cercano que se habrá llegado a lo divino, en cuanto una esponja está mucho más abajo. Cosa que hoy incluso, digamos, lo sabemos de investigaciones biológicas, evolucionistas, ¿no? Que no es cierto que los organismos más complejos hayan decidido de los más simples, sino que hay todo tipo de evoluciones hacia la complejidad, hacia la
simplicitud, etcétera, etcétera, con lo cual esta normativización de lo viviente hoy día ha perdido su base, su sostén empírico. Por ende podemos pensar esta hibridez, ¿no?, de naturalezas, de humanidades de otra forma, ¿no?, que no es la escalera, la pirámide, ¿no?, estas metáforas más clásicamente. El ser humano puede cambiar, hay otro no, entonces depende del caso de la persona. Uno va desarrollando, uno va estacionando, hay otro no, entonces dependiendo del nivel de la capacidad. Claro. Otro. Sí. Hablando del tema de arte ecológico, entonces yo tengo una pregunta compleja. Cuando yo soy artista, yo me dedico de arte ecológico, pero no es vivo, sino es como muerto. Por ejemplo, yo estoy relacionado la tecnología, es como si fuera complementario. Una vez yo hice la obra de retrato, de fotomontaje. El fondo negro, la forma de como una figura del círculo, y he hecho una foto como manipulada de la imagen. Entonces, cuando yo veo el público, toma en cuenta la gracia del arte. Algunos públicos de diferentes opiniones, si le gustó o no le gustó, o lo que representa el arte ecológico, o hablar de arte de ecología. Entonces, un poco un conjunto. ¿Cómo puedo lograr para combinar la arte medial o la tecnología o arte ecológica? No está vivo, sino muerto, o relaciones materiales, porque escanear como las fotos. Como viste, la pintura, yo he visto hablando de la pintura blanca, todo el arte, obvio, para la gente no, contradice. Entonces, cambia la opinión, no representa la naturaleza. Sí. Entonces, un poco un conflicto, o una crítica pésima. Entonces, yo no encuentro, pero me cuentan pensar que estos huevos problemas. Claro, sí. Conectarlo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en tanto que me parece que muchas obras que hoy día circulan con el label de arte ecológico, primero no convencen artísticamente, pero que también trabajan eso como si lo ecológico fuese un tema, ¿no?, un contenido, sin tener que asumirlo en la materialidad del propio proceso artístico. Entonces, claro que puedo hacer una videoinstalación sobre, qué sé yo, Yo me acuerdo muy bien, pero había un artista chino, más polémico, en un vaso de vidrio, meten un gato enterrado, pero es una naturaleza, parece un cántaro, pero no te nota. Entonces, sí, ya sé que es sobre el gato de Schrödinger. Confundió con, bueno, hay complicación de la obra que no tiene la naturaleza. Es como una violencia de los animales. Entonces, no representa la naturaleza. También hay muchos técnicas, Medio Oriente está complicado, al vivo. No es la naturaleza. De las jugueras. Es complicado pensar la naturaleza para pensar. Es evitar los problemas. Entonces como tiene como plantativo. Acá tengo un artículo, pues yo bueno, prácticamente yo no uso, como no soy científico ni biológico, sino relación al arte simple, básico. Sí, pero ojo, la misma... ¿por qué me interesa, sin embargo, la tendencia, ¿no?, de ciertas formas de arte hacia genética o bioingeniería, etcétera? Porque la misma distinción arte-ciencia, ¿no?, que es 1400, 1500, ¿no?, ahí, o sea, Leonardo da Vinci todavía podía pensarse como artista científico, pero no, esto... ¿no?
lo que Latour llama la constitución moderna, ¿no? Está de algún modo basado en esto de este lado las ciencias humanas, el arte, ¿no? De este lado las ciencias, la naturaleza, ¿no? Esa digamos, doble exterioridad, ¿no? Entonces, que desde el arte se trate de algún modo de invadir los laboratorios. Por un lado me causa tremenda sospecha porque hay programas de becas para artistas para que vayan a los laboratorios y generen, ¿no? ¿Cómo es? Cross-fertilizaciones, como si esto ocurriera. Pero no deja de haber algo interesante, ¿no? En esto. Porque tengo una aquí, depende de la opinión, depende del público. Sí, tal cual. Bueno, fíjense, está en internet la obra de estos. Hay un artista brasileño que se llama Iván Enríquez, con H, ¿no? No, este es el brasileño. Y tiene esa, lo llama máquinas simbióticas, ¿no? Y son colaboraciones con biólogos, con ingenieros. Es un artista que trabaja en un laboratorio interdisciplinario, ¿no? Y ese otro, Gilberto Esparza, es un poco lo mismo, ¿no? Se llama Plantas Nómadas, se llama el sitio de él. Pues una pregunta, la verdad es que he aprendido mucho, me parece muy interesante, me declaro un aprendiz en estas materias. Yo lo apodo humano lo había asociado a Foucault, en cierto modo, con la muerte del hombre, a Heidegger con los regímenes de valor e historicidad, y a Gadamer con la hermenéutica ontológica, en cierto modo. Pero ha aparecido una literatura, me acerco ahora a Descolada, precisamente, y sin querer mencionaba a un tal que yo asocié de James Moore, decía quién será, y aquí está Jason Moore, que precisamente debe ser el libro. Sí. Bueno, en este proceso de aprendizaje, nosotros trabajamos en una investigación en Patagonia, en Aysén, y bueno, uno de los temas acuñamos un concepto que era paisaje en fuga. Que veíamos que el bosque en un momento los habitantes de ahí le llamaban la mala hierba, asociándola a una naturaleza que lo único que hacía era molestar, invadir, porque no entraban las vacas ahí, ¿cierto? Después, hoy día se transforma en el bosque sagrado a partir de esto, de la Deep Ecology, como mencionábamos, digamos. Entonces, en ese contexto me llamó mucho la atención algo que dijiste, y tal vez me interesa si lo puedes profundizar, tiene que ver con las tools, la técnica que reensambla constantemente lo viviente. Yo no sé si puedes poner algún ejemplo de esas técnicas, tratando de entender algunas cosas con esto que estamos trabajando nosotros en la Aysén, en Patagonia, digamos. Y lo otro es que me parece, no sé cómo esto del no hay paisaje, o esto de las tierras en trance, en cierto modo, no sé si trato si comprendo bien o no, en este constante reensamblaje del devenir, me parece muy interesante eso, entra el concepto de capitaloceno, digamos. ¿Cómo lo vincula? Yo también soy un recién llegado a Jason Moore, pero justamente sí, me parece que, para empezar por ahí, ¿no? Me parece que sí, el concepto de capitaloceno justamente nos permite pensar ese continuo reensamblaje, ¿no? De materialidades y vidas por parte del capitalismo, algo que, por ejemplo, si tomamos el famoso ejemplo, pero justamente Jane Bennett en el capítulo del libro que cité está trabajando este gran blackout, ¿no? Que ocurrió en Estados Unidos en el
2000 algo, 7, 8, 9. Y el tema es que nadie puede decir exactamente por qué ocurrió, ¿no? Porque hubo ¿qué falló para que, digamos, toda la parte noreste de Estados Unidos se quede sin luz por no sé cuánto tiempo, cuando la red supuestamente tenía múltiples puestos de control, digamos, ¿no? Para contener. Y dice, bueno, ahí acontece un ensamblaje de factores donde entra, obviamente entra la estructura o la sistematicidad de esta red, pero entran también factores climáticos, factores afectivos múltiples, que qué sé yo, uno se durmió, errores humanos que obviamente también tienen, pero hasta el sistema supuestamente no ocurrió. Es decir, ella trata de pensar un poco cómo es que la tecnología con la que supuestamente construimos dominio sobre las materialidades que nos rodean y que ponemos a nuestro servicio, adquiere grados de autonomía, ¿no? En tanto, estos ensamblajes que se producen a través de esta intervención tienen un grado de contingencia e imprevisibilidad que digamos, literalmente escapan a nuestro control, ¿no? Por más que tratemos de diseñar sistemas capilares, etc., hay de por sí, ¿no? La contingencia de cualquier ensamblaje es superior a cualquier diseño, ¿no? Que pudo haber estado en el origen de tal ensamblaje. Un poco por ahí supongo que hay que pensar capitaloceno, ¿no? O sea, va más allá de lo obvio que porque el capitalismo tiene la necesidad de aumentar plusvalía todo el tiempo, la extracción, ¿no? Tiene que también, y por ende, desde la deforestación a la minería. Claro, todo esto todavía más o menos lo podemos pensar sin salirnos de la economía, ¿no? Por ejemplo. Pero, no, de hecho el capital hizo de lo verde un tremendo negocio. Tal cual, claro. Sí, si pensamos en carbon offsetting, claro, por ejemplo, ¿no? Hasta esto se puede capitalizar. Esto, ¿no? Por un lado, la cuestión del... hay una serie de... Lo que uno trata de hacer en trabajos sobre... como este, que son en el fondo ejercicios de aprender de obras artísticas, es forjar conceptos o encontrarlos tal vez a veces y ahí al menos mi modo de trabajar es muchas veces tierras en trance, ¿no? Es obviamente un robo a Glaube Rocha, Terras en trance, que a su vez es la idea de juntar la idea del trance que proviene de las religiones afro-brasileñas, donde digamos, el trance es digamos, el momento a través del que el mundo de los orishas se vuelve actual, ¿no? Se actualiza en los cuerpos de los participantes. Y esto digamos, genera una transformación espiritual. Entonces el trance de la tierra sería de algún modo lo que Gramsci llama interregnum, ¿no? Ese devenir otra cosa. Entonces me calzaba muy bien para
digamos, pensar este trance literalmente, tanto conceptual como también vivencial en el que nos encontramos, ¿no? Y así muchas otras, es decir, el concepto de tierra en trance que Glauber piensa en el momento del último golpe, penúltimo ahora, en Brasil adquiere una nueva actualidad, ¿no? Estaríamos por la hora ya. Sí, solamente agradecer A ustedes.